central material. Había que preparar una ofensiva en toda regla. Cada cañón, cada carro blindado, cada hombre sabía perfectamente lo que tenía que hacer. En consecuencia, el 23 de octubre de 1942 se lanza la definitiva ofensiva sobre el Alamein. 1000 cañones de los británicos inician la ofensiva. Vapulean todo lo que hay que vapulear sobre las líneas alemanas. Aún así, los alemanes resisten ardorosamente. Rommel en el Alamein, en ese octubre de 1942, no se encontraba. Por enfermedad había pedido permiso para ir a Austria a recuperarse. Y ese día de la ofensiva él no estaba. Tuvo que volver deprisa y corriendo para ponerse al frente de las tropas. Allí se encontraban 103.000 hombres de las potencias del eje, 49.000 alemanes, 54.000 italianos. Frente a ellos, más de 200.000 británicos, neozelandeses, australianos, griegos, polacos, indios, sudafricanos. Vamos, la práctica totalidad de la Commonwealth se lanzó contra las potencias del eje. Las batallas fueron intensísimas. Rommel echó todo lo que tenía. Aguantó día tras día. Finalmente, en noviembre, lo había perdido prácticamente todo. Pudo escapar de aquella ratonera con tan solo 37 blindados y 7.000 hombres. Atrás dejaba la práctica totalidad de su ejército. El mal tiempo posibilitó la huida. El mal tiempo y los campos de minas, claro. También en ese tiempo, los aliados ponían en marcha su primer plan de desembarco conjunto. Norteamericanos e ingleses desembarcaban en Marruecos, Argelia, atenazando los esfuerzos de Rommel. Quedaría reducida una pequeña franja de territorio en Túnez, la campaña de Túnez, donde participaron algunos carros Tiger, esas moles inmensas de más de 50 toneladas. Los norteamericanos estaban a un lado, los británicos a otro, y en el centro Rommel y lo que le quedaba del Afrika Korps, del orgulloso Afrika Korps. Aún así le temían, aún así se movían con tremenda precaución. En febrero de 1943, Rommel ataca a los norteamericanos. Sus blindados interceptan a las columnas norteamericanas en Kasserine y allí les procuran una terrible derrota. Antes, Churchill había dicho: hasta el Alamein habíamos perdido todas las batallas, pero después del Alamein no perdimos ni una sola. Los norteamericanos tuvieron que ver su derrota en Kasserine, pero ya poco más podría hacer Rommel. Rodeado por todos, metido en ese pequeño territorio de Túnez, el Afrika Korps había sentenciado su futuro. Las últimas acciones simplemente fueron defensivas y el 11 de mayo de 1943 acababa la vida del Afrika Korps y de sus aliados italianos. 200.000 hombres eran capturados. Rommel había marchado hacia Berlín. Allí le esperaba Hitler y allí le esperaba una nueva misión. En principio Italia, pero posteriormente sería inspector general de las defensas para evitar el desembarco. Ese gran desembarco que se estaba preparando y que todos sabían, que todos intuían iba a ser en Calais o en Normandía. Se prepara el gran muro atlántico. Toda la costa atlántica europea se ve seriamente fortificada. Y gracias al conocimiento de Rommel, mucho más. Pronto es nombrado jefe del grupo de ejércitos B. Tendrá que evitar, tendrá que frenar el desembarco aliado. Pero una vez más la fatalidad se pone del lado de Rommel. El 6 de junio de 1944, cuando la gran mole invasora aliada caía sobre las playas de Normandía, Rommel se encontraba celebrando el cumpleaños de su mujer. El gran mariscal Rommel, porque ya era mariscal desde 1941, siendo el mariscal alemán más joven de toda la guerra. Con 49 años fue nombrado mariscal. Normandía fue el principio del fin. Los alemanes ya poco podían ofrecer. Todos vuelven sus miradas sobre Hitler, sobre el alocado Hitler. Incluso cuentan que Rommel se reúne con Hitler y le hace ver la conveniencia de rendirse, la conveniencia de dejar que eso acabe. Hitler, de forma muy airada, le echa del despacho. Las relaciones ya no eran tan buenas como en el 34. El 17 de julio de 1944, Erwin Rommel es herido por un ataque aéreo.
mientras que supervisaba las defensas, mientras que intentaba reorganizar tropas, viajaba en un coche y fue atacado por un avión de la RAF. Atacado y herido. En esos tiempos la Luftwaffe ya apenas operaba sobre los cielos de Francia. Todo el color de la guerra era aliado. El 20 de julio se produce un hecho. La guarida del Lobo, cuartel general alemán en el este, en el frente del este. Allí se reúne el alto mando y allí Hitler sufre un atentado. 20 de julio de 1944, en lo que todos llamaban la guarida o el cubil del Lobo. Rápidamente empiezan las purgas. Hitler quiere saber quién ha atentado contra él, quién ha ido contra él. En principio Rommel no era sospechoso, pero investigaciones posteriores ponen el nombre de Rommel en la lista de los culpables o presuntos culpables. Lo cierto es que Rommel conocía la confabulación, Rommel conocía la trama, pero no participó de ella. En esa trama, si hubiese triunfado, Rommel aparecía como jefe de Estado alemán una vez muerto Hitler. Cuando Hitler se entera del hecho, tiene la decisión tomada. Envía a 2 de sus generales a la residencia de Erwin Rommel. Allí se encuentra con su mujer Lucía y con su hijo Manfred, nacido en 1928, su único hijo. Los 2 generales le dicen que todo ha sido descubierto y que le quedan 2 caminos. Uno, el de ser juzgado con la sentencia ya firmada y encima humillación para su familia, o 2, un suicidio voluntario que será arropado por la propaganda nazi y será vendido como otra cosa. Erwin Rommel, ante todo disciplinado, decide aceptar la posibilidad del suicidio. Se despide de su secretario, se despide de su mujer, se despide de su hijo y en compañía de los 2 generales monta en un coche y se va. A los pocos metros el coche se detiene. Erwin Rommel ingiere una pastilla de cianuro y en pocos segundos muere fulminado. La versión nazi de los hechos, que Rommel murió a consecuencia de las heridas del ataque aéreo y que víctima de una hemorragia cerebral había fallecido. Erwin Rommel, el gran mariscal alemán, fue enterrado con todos los honores propios de un mariscal. Hitler era consciente que Rommel era muy querido entre el pueblo alemán y había que dar otro tipo de excusas. La historia de Rommel, el más hábil de los generales alemanes, brillantísimo, carismático, fulgurante, murió con 52 años, sin cumplir los 53. Fue el 13 de octubre de 1944. El resto de la historia nazi, el resto de la historia alemana, el resto de la historia de la Segunda Guerra Mundial es sobradamente conocida. Erwin Rommel, aquel que acuñó en los territorios africanos el apelativo de zorro del desierto, uno de los pocos alemanes admirado por sus enemigos, posiblemente porque, al fin y al cabo, no era más que un militar y cumplía con su deber.